ante los ojos de Dios por poder verles una vez más. Y esperamos, como ya les mencioné antes, que este tiempo sea de mucha edificación y de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Entonces, dejo el espacio para el hermano José, que creo que sigue a continuación. Hermano José. Gracias, hermano Eric. Buenas tardes, jóvenes. Qué grato estar con ustedes. Esto comenzó como un sueño de varios hermanos, en el cual todos han invertido tiempo y eso, pero lo importante es que queríamos estar con ustedes, aprovechando el tema de la tecnología y los medios que el Señor ha provisto para que su palabra sea puesta, llevada, para que toque los corazones de cada uno. Y básicamente lo que queremos es que nosotros nos vayamos afianzando con estos pilotos para cuando ya quiera llegar el campamento virtual, que lo vamos a desarrollar en el mes de enero. Sí. Como comentaba, este es un piloto para ir de pronto afianzándonos en la palabra, para cuando ya quiera llegar el campamento virtual, que es en la semana de enero, tengamos una gran cantidad de jóvenes y que a la vez estos jóvenes nos ayuden replicando con otros jóvenes, amigos, creyentes, no creyentes, para que sean mayor la cantidad de jóvenes que estén con nosotros. Así que doy gracias al Señor en verdad por permitirme en esta tarde poder compartir algo de su palabra. Realmente es muy privilegiado el poder abrirla y poder compartirla con todos ustedes. Sé que la responsabilidad es muy grande y el propósito de este pequeño mensaje de tiempo es más que todo motivarlos a todos ustedes para que vuelvan la mirada al Señor, para que nos vean a nosotros. No se imaginan la cantidad de varones que están detrás de este compartir y hermanas que quieren ayudarles en sus vidas, ser un apoyo para sus vidas, para que puedan seguir creciendo y seguir en este hermoso y precioso camino que es seguir al Señor Jesucristo en todo. Entonces, voy a compartirles inicialmente este video y continuamos. Permítame un segundo antes de todo. Esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de quienes son buenos, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios,
teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. A estos evita. Entonces estamos viendo que Pablo le manda una carta a Timoteo, su querido y amado alumno, discípulo en Éfeso, y busca en él un hombre de Dios para que este hombre, este joven, llegue allí, como dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allá quiere llevarlo Pablo a Timoteo. Y él sabía que, como le escribe en la carta, tenía que enfrentarse a situaciones muy difíciles, muy difíciles. Porque como escuchamos, había hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, egoístas, y que él tendría que confrontarle. Recordemos que Pablo dejó a Timoteo allí para que estableciese ancianos, para que dirigiera iglesias, y a pesar de ser un hombre tan joven, era bien preparado, bien maduro en la palabra de Dios. Pero era necesario que Pablo le diera dos recursos, dos herramientas, para que este joven pudiese enfrentar todas estas dificultades. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios estas dos cosas. El primero, la experiencia de Timoteo con Pablo, su propia vida como ejemplo, que lo vamos a ver en los versículos del 10 al 13. Y la segunda es el conocimiento de Timoteo de la palabra de Dios. Entonces la primera, la experiencia de Timoteo con Pablo en el pasado. En el 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice así: pero tú, que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, sinónimos de longanimidad, nobleza o generosidad, amor, paciencia. El carácter de Pablo. Un ejemplo magnífico que tenía Timoteo de un hombre que había sido fiel a la doctrina del Señor en su conducta intachable, su propósito, servir y predicar el Evangelio, su fe, creyendo en todo lo que el Señor, a través de su Espíritu Santo, había hecho en su vida, su nobleza, su generosidad. Como vimos este pequeño pasaje, un hombre sencillo en una cárcel, amarrado con un grillete, pero con una tranquilidad en su rostro, porque él sabía lo que había hecho. Por eso su amor se desbordaba por los poros, su paciencia para con todos los hombres. Pero además, Pablo y Timoteo conoció que él sufrió persecuciones. En Corintios nos cuentan acerca de la cantidad de golpes, cárceles que vivió este hombre por el predicar el Evangelio. Padecimientos, como dice ahí, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que sufrió, pero lo más hermoso y lo más grandioso, de todas me ha librado el Señor. Pablo le muestra a Timoteo que él no iba a estar solo nunca. El Señor siempre iba a estar con él, fortaleciéndole en todo lo que iba a hacer. Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El mundo no es nuestro amigo, el mundo no es el que nos va a agradar y por ende no somos amigos de ellos, pero nuestra vida debe ser ejemplar en todo. Eso nos va a acarrear
persecuciones, pero no nos olvidemos de la parte final del versículo 11. Y de todas me ha librado el Señor. Y me fascina este versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Queridos, no crean que las personas que están en el mundo van a vivir mejor. De pronto nos muestran en apariencias, con muchos lujos y con muchas cosas. Vivir bien, comer bien, pasear, tener. Pero realmente ese es un mundo engañoso, como dice ahí. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no mire esas cosas porque lo que estás mirando no es verdad. Acabamos de ver situaciones cotidianas, jugadores de fútbol famosos que salen por la puerta de atrás casi como si fueran los más malos, cuando dieron todo de sí, todo su esfuerzo, y nadie les reconoce eso, nadie. Y estamos hablando de hombres que amaban y que daban todo de sí por sus trabajos. Es la primera parte entonces que Pablo muestra a este amado joven. Él como ejemplo. Yo he aprendido a confiar en el Señor, dice Pablo, y Él me ha librado de todo. Él ha guardado mi vida. Él ya está para partir, ya va a ir al sacrificio, pero aún así confía y está seguro de lo que el Señor ha hecho en su vida. La segunda herramienta o baluarte que Pablo dejó a Timoteo es el conocimiento de la palabra de Dios. Y es tal vez donde yo más quisiera dedicar tiempo. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Él vio a Pablo, pero Pablo tenía un ejemplo más hermoso, que era el Señor Jesucristo. Eso le dice a Timoteo, persiste, continúa, no desmayes, no bajes la guardia. Tú no estás solo, el Señor no te va a abandonar. Persiste en lo que has aprendido. Estás convencido, y queridos jóvenes, sé que muchos de ustedes están convencidos de en quién han creído. Versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Sabemos que Timoteo fue instruido por su abuela Loida y por su madre Eunice en los primeros pasos. Y también yo sé que muchos de los jóvenes que están escuchando hoy la palabra de Dios también fueron instruidos porque sus padres también se congregan o asisten a algún local. Y eso, ustedes han tenido ese privilegio tan grande de haber sido instruidos desde niños en las Sagradas Escrituras. Pero ya es el momento, ya es la hora en que se corte ese cordón umbilical de dependencia de los padres para comenzar ustedes como jóvenes a tomar sus decisiones radicales en sus vidas. Por eso, versículo 12, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es el versículo clave de mi enseñanza. Es en el cual quiero detenerme un buen rato para que entendamos la hermosura de la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como les decía, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios, cuando nos creó en Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él lo creó y conocía todas sus necesidades. Él sabe qué queremos nosotros, qué nos hace falta, qué no necesitamos. Él sabe todo eso. Y por eso dejó una palabra tan hermosa, para que nosotros que no conocemos, comencemos a escudriñar y a conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Así que es necesario entender que esta palabra escrita la dejó Dios, Dios mismo. Utilizó hombres para escribirla, pero fue Dios quien la dejó para que nosotros tuviésemos una vida diferente a todos los demás. Dice que la escritura es útil para enseñar. Enseñar es comunicar conocimiento, es conocer habilidades y crear hábitos. Queridos, es necesario adquirir conocimientos, pero conocimientos de la palabra de Dios. Así como ustedes seguramente están aprendiendo en su vida secular a ser ingenieros, a ser médicos, abogados, mecánicos, electricistas, albañiles, están aprendiendo. Pero es necesario que ustedes vayan a la palabra, porque es útil para enseñar, para que seamos realmente conocedores de la palabra de Dios. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú vas a la palabra, vas a encontrar, como dice Jeremías, vamos a encontrar grandes cosas, cosas que ni nos imaginamos que existen para nosotros, para que nos sorprendamos de la hermosura de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, more en abundancia, en cantidades, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, como lo hicieron ahora, en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. More en vosotros en abundancia, pero para ello es necesario estar todo el tiempo escudriñando y leyendo la palabra de Dios. Proverbios 22, 17 y 18 dice, inclina tu, oh joven, y oye las palabras de los sabios. Esta es una palabra sabia. Y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de sí, si juntamente se afirmaran sobre tus labios. Que todo lo que nosotros hablemos sea conforme a la palabra de Dios. Útil para enseñar, útil para escudriñar. Es necesario crear hábitos, es necesario crear habilidades en el conocimiento de la palabra de Dios. Además, dice que es para redarguir, para refutar, para objetar, pero como dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos prepararnos. El enemigo siempre va a querer mostrar que nuestra fe en quien hemos creído no es cierto, que en lo que nosotros hemos confiado no es cierto, que nuestra vida no tiene ningún sentido. Pero si conocemos la palabra de Dios, vamos a tener argumentos para poder discutir, más que discutir, es presentar una hermosa defensa de la palabra de Dios. Vayamos a Hechos capítulo 26, no escribí ahí porque es bastante, pero quiero leer rápidamente. Cuando Pablo estaba ante Agripa, versículo 1, les doy un tiempito para que lo busquen. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Y comienza este hombre a hablar de todas las experiencias que ha tenido con el Señor, cómo el Señor le llamó y le convenció y le mostró cómo fue tan poderosa la palabra que dice, versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Con poder hablaba este hombre porque sabía de quién había sido instruido, del mismo Espíritu Santo que le tomó y le llevó al monte, al desierto para enseñarle la palabra de Dios. Versículo 24, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco.
Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Qué hermosa la manera. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera que Dios, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. El testimonio de un hombre convencido que conocía lo que el Señor le había utilizado. La palabra de Dios entonces nos permite tener conocimiento, pero también nos redarguye, nos enseña a presentar defensa con sabiduría de su palabra. Quise compartir esta foto de la salida que tuvimos allá en Cartagena, que fue realmente muy agradable ese día. También la palabra de Dios nos corrige, hermanos. Modificar es corregir, es rectificar, es eliminar las faltas y los errores. Los que hemos creído después de que anduvimos en el mundo, entendimos y conocimos lo que significa cambiar de camino, lo que significa rectificar, lo que es volver en sí y decir, estoy por el camino equivocado. Corregir implica dar sentido a mi vida. Corregir implica que debo modificar muchas cosas en mi vida que no están siendo acordes a la palabra de Dios. Pero la palabra es la que me enseña, la palabra es la que me muestra en qué estoy equivocado. El Espíritu Santo y la palabra me dice, haz esto, cambia de camino, corrige tu camino, rectifica tus faltas, los errores que has cometido, ya no más, ya no más. El Señor quiere que nosotros seamos santos, puros, perfectos delante de Él. Así que por ello, la palabra nos corrige. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Hay alguno que no está en Cristo? ¿Quieres ser una nueva criatura? Hoy es la oportunidad para conocer de ese Señor y entonces Él va a hacer de ti una nueva criatura. Todo lo que es viejo, todo lo que no sirve, va a ser transformado, renovado. Él hace eso. El poder de la palabra es espectacular, es maravilloso, en verdad. Isaías 55:7 dice, deja el impío el camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, de a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuelvan. Si hay alguno que está desanimado, que está decaído, que de pronto no le haya sentido a su vida, el Señor te está mostrando un camino mejor, un hermoso camino en el cual puedes deleitarte de todas las cosas que Dios nos dice. Como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, no a nosotros, no a los hombres, no al mundo, no a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Estás triste? ¿Estás decaído? ¿No tienes esperanza? ¿No sabes para dónde vas? Venid a Dios, someteos a Dios. Venid a Él te está esperando. Entonces, para enseñar, para redarguir, para corregir, vemos esta foto de este joven que está construyendo su camino, así como ustedes están construyendo su camino. Qué mejor que lo hagan conforme el Señor lo ha enviado. Finalmente, la palabra de Dios es para instruirnos en justicia, para darnos una forma justa en nuestra conducta, para que seamos claros en nuestras reglas. El mundo está hoy loco, que hay que pelear porque el derecho a los homosexuales, que hay que pelear por el derecho al aborto, que hay que pelear por el derecho a las lesbianas, por todo están peleando, que hay que salir y darle golpes a los policías porque hicieron esto o aquello. Creemos que necesitamos justicia porque nos están violando nuestros derechos, cuando la verdad es que el Señor es quien nos enseña a nosotros a ser justos cuando juzguemos las cosas
en esta tierra. ¿Sí? Así que, hermanos, Samuel dice en 1 Samuel, versículo 12, capítulo 12, versículo 23, así que lejos, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por los otros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Lejos sea de nosotros actuar con injusticia, lejos sea de nosotros el querer tomar la justicia en nuestras manos, lejos esté el agraviar el nombre de nuestro Señor, porque según nos están violando nuestros derechos, lejos esté de eso. Mateo 28, 20, parte A, dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues están escritas aquí en la palabra de Dios, para que las escuchemos, para que las conozcamos y las pongamos en práctica. Salmos 19, 119, 171, 172 dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Dios quiere que nosotros seamos hombres apegados a la palabra de Dios, siguiendo fieles la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, escrita en la palabra de Dios. Echemos mano entonces de esta palabra, porque esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Pablo quería que Timoteo fuera un hombre, como dice ahí, perfecto, un hombre de Dios, perfecto, preparado para toda buena obra. Él conocía a este querido joven. Pablo sabía en quién estaba confiando. Él ya había visto que Timoteo había logrado conocer de la palabra, pero era necesario que se sintiera acompañado. Él no iba a quedar solo, igual que ustedes, queridos jóvenes. Como les dije al comienzo, hay un grupo de hombres y mujeres que están detrás de todo este propósito, de esta hermosa reunión que comenzamos el día de hoy. Porque queremos ser parte de sus vidas, para que ustedes puedan echar manos de cualquiera de nosotros. Estamos prestos a ayudarles, a animarles, a sostenerles, a enseñarles si es necesario. El Señor nos ha permitido vivir un tiempo bajo su guía y bajo su instrucción y queremos compartirlos con ustedes. Queremos animarles para que nos ocupemos en buenas cosas, estemos preparados para toda buena obra. Así que queremos ponernos a su disposición para ayudarles, para animarles, para que, queridos, los hombres y las mujeres que están escuchando la palabra, cuenten con nosotros. Hay hermanas que están dispuestas a escuchar las queridas jovencitas. Hay jovencitos que necesitan una voz de aliento. Ahí están los teléfonos. Ahí hay un grupo grande en el cual pueden echar mano. Si tienen inquietudes, pero que no se aparten. No se sientan solos. No se sientan que de pronto las cosas se están poniendo difíciles y no sabemos cómo poder ayudarles. Queremos hacerlo. Queremos con todo nuestro corazón servirles a ustedes. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro deseo. Y por eso queremos que así como Pablo da a este querido discípulo una palabra tan hermosa como la que acabamos de escuchar, ustedes también reciban de nosotros esa voz de aliento, de templanza, para que sean hombres templados y mujeres templadas, porque yo sé que ustedes tienen ese muy buen deseo de servir al Señor, de prepararse para la gloria del Señor. Así que, hermanos, los dejamos ahora con un taller, esperamos que esta vez nos funcione muy bien lo de los grupos, y son 20 minutos que tienen para compartir con los hermanos. Hay un varón que está encargado de liderar el grupo y hay un tema que se quiere trabajar en la vida de cada uno de ustedes. Terminados los 20 minutos, nos reunimos y cada grupo tiene 2 minutos para dar un cierre de lo que aprendieron en este grupo. Entonces, Alex, queda en tus manos. Bueno, entonces automáticamente, chicos, nos vamos para los grupos.
Bien, entonces vamos a escuchar a cada grupo. Tienen 2 minutos cada grupo para contarnos a qué llegaron, qué conclusión llegaron, qué compartieron, cómo les pareció. Entonces, Alex, tú que sabes quiénes son los cabezas de cada grupo, pues vas diciendo. Bueno, yo nombro los cabezas de grupo. Ricardo Mejía. ¿Quién va a hablar de tu grupo, Ricardo? Richard. Bueno, cuando nos sacaron de los grupos, estábamos dando las conclusiones, pero ya de manera aquí interna por WhatsApp le pedí a Cristian que nos representara. Exactamente. Cristian, active su micrófono. Ya, hermano. Gerson, Gerson. Bueno, buenas tardes a todos. Estuvimos hablando un poco sobre el temor de Dios, sobre el versículo que hablaba el hermano Luis, de que está en la palabra en que nosotros debemos tener nuestra conducta en ella. Sabemos que esa es nuestra guía. Entonces, estamos comentando también que era una pregunta muy personal, porque hay muchas personas que están en situaciones diferentes. O sea, hay personas que de pronto están más firmes, hay personas que de pronto no mucho. Entonces, la pregunta siempre es como muy, muy variable. Pero siempre es importante que la conclusión sea la palabra de Dios. O sea, que cuando nuestro comportamiento se vea reflejado hacia el mundo, esté reflejado mediante la palabra de Dios, mediante la conducta que recibimos cuando aceptamos a Cristo. También hablamos que nosotros como jóvenes, como estamos en este mundo del siglo XXI, muchas cosas, estamos más propensos a tener de pronto tentaciones para desviarnos. Entonces, es importante también que en ese tipo de situaciones, de tentaciones que nos llegan en la vida, estar firmes en la palabra, cimentados en la palabra, como dice la palabra. Grupo de Samuel Sánchez. Bueno, nosotros no pudimos ponernos de acuerdo en quién era que iba a hacer la socialización. Y para no violentar la integridad de mi cogrupano, nosotros pensamos un poco en cómo estos textos hablaban un poco acerca del carácter de Dios, Timoteo y Corintios. Timoteo hablando de la casa de Dios, que el que se acerca a Dios viene a entrar en comunión con Él y tiene Dios, y en consecuencia cómo nosotros debemos ser transformados a su imagen y tenemos la responsabilidad de conformarnos a su carácter. Y Corintios, que hablaba acerca de la levadura, la contaminación, de cómo entonces hay un llamado vehemente, claro, a que mantengamos el pecado alejado de nuestra vida. La pregunta de por sí era bastante personal, entonces nadie quiso comentar en ese detalle, pero las reflexiones fueron acerca de los peligros en los que fácilmente nos desviamos de esta intención que debemos tener, de conducirnos conforme al carácter de Dios y de mantener el pecado alejado de nuestra vida. Fue lo que de manera general el grupo compartió. Muy bien, hermano. El grupo del hermano Humberto Celis. Bueno, buenas tardes. En fin, no llegamos a una conclusión por cuestión del tiempo, pero estábamos comentando eso de que en Timoteo, el apóstol Pablo nos indica cómo debemos conducirnos correctamente en la vida cristiana, apartarnos de tales cosas, y les está hablando a diferentes personas, a mujeres, a diáconos, a obispos, a hombres. Y en 1 Corintios podemos ver claramente que si nos juntamos o si andamos en esos pecados, nos estamos contaminando. Y por eso aquí hace mención de la levadura. La levadura representa o puede simbolizar el pecado, y pues dice que también que limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Entonces nos pareció interesante ese punto, o sea, limpiarnos y alejarnos de lo que verdaderamente nos aleja del Señor. El grupo de nuestro hermano Julián. Listo, mi amado, gracias. Realmente, pensando en esta pregunta tan personal, fue necesario
meditar, que cada uno individualmente estuviese meditando en ella con respecto a los pasajes, a los dos pasajes que se entregaron, teniendo en cuenta que el primer pasaje está involucrando al creyente en el cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia local. Y el segundo pasaje, la implicación de las acciones, de las actitudes, del comportamiento, cómo eso afecta ese primer versículo que es el cuerpo. Y en las participaciones generales, que me quedó faltando solamente una parejita de hermanos, de jóvenes, todos están apuntando a lo mismo, a la amenaza tan fuerte que es el pecado en la vida nuestra, y lo importante, primero, que ese ejemplo de la iglesia de Corinto, que estaba envuelta en pecado, envuelta en desorden, sea para nosotros una exhortación para arreglar nuestra propia vida. Entonces, se hizo esa socialización. Como dije, quedó faltando dos jóvenes, pero considero que fue de bendición el corto tiempo que tuvimos. Bien, mi hermano. El grupo de Esteban Hernández. Bueno, hermano, la verdad nosotros tuvimos bastante problemitas con el internet y también teníamos un pequeño detalle que yo creo que también es bastante importante ver, y es que pues la mayoría de los que estaban ahí, por no decir casi todos, eran inconversos, solamente era un creyente. Entonces nos centramos más que todo, bueno, sí, hablé aparte del creyente, la vida del creyente, como lo que el comportamiento como tal de él, pero nos centramos más que todo en eso de la limpieza, de esa levadura, explicando lo que era el pecado y todo eso. Entonces también nos pareció importante ver la parte de la vida nueva en Cristo, porque es cierto que la pregunta habla o atañe principalmente a los creyentes, pero dado el caso nos tocó de pronto cambiarla un poquito. Y también pues hablando a los que de aquí no conocen a Cristo, es interesante ver cómo el Señor, cierto, nos pide que vayamos quitando, y Él obviamente lo que le decía yo a ellos es que no es lo que nosotros tengamos que hacer, es dejar obrar solamente a Dios en nuestra vida, y Él va entonces quitando esas impurezas, aquello que no conviene, y entonces así Él va a limpiarnos y a purificarnos. Entonces es bastante importante pensar el hecho de aquellos muchachos que no conocen de Cristo, que puedan entregar su vida a Él sin importar lo que haya en sí. Recordamos estuvimos recordando el pasaje de que cómo nos escogió Él, ¿cierto? Dice que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces nosotros estuvimos más que todo, dado el caso del grupo, enfocándonos en el hecho del no creyente, la limpieza y la purificación del no creyente, para entonces alcanzar una vida en Cristo. El grupo de nuestro hermano Wilmer. Y hermanos, pues listo. Prácticamente nosotros estuvimos meditando un poco en el privilegio que tenemos como hijos de Dios de poder vivir una vida diferente, ¿cierto? Porque en Timoteo decía, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y pensábamos que primeramente es un privilegio que el Señor nos permite de en sus fuerzas poder vivir una vida sin pecado, una vida agradable a Él, y pensábamos en las características que se le da a la iglesia, que es una iglesia viviente, columna y baluarte de la verdad, de la cual pues nosotros ahora somos participantes. Entonces, ese privilegio y también responsabilidad que se nos otorga de vivir una vida santa. Y en cuanto al pasaje de 1 Corintios, pues pensábamos en la necesidad de limpiarnos de esa levadura, ¿sí? En cuanto al pasaje de 1 de Juan, meditábamos en que el Señor es nuestro abogado y que tenemos el privilegio de poder confesar nuestros pecados y que el Señor nos va a limpiar de toda maldad. Entonces, reconocer esa necesidad de cada día poder limpiar nuestro corazón de pronto esas suciedades, esa levadura que puede llegar a nuestro corazón, porque aunque hemos sido regenerados y somos nuevas criaturas, tenemos toda la capacidad también de pecar aún. Entonces, esa necesidad de llegar al Señor continuamente en arrepentimiento cuando hay pecado en nuestro corazón. Entonces creo que era eso, hermano. Muy bien, hermano Gerson. Continuamos con el grupo de nuestro hermano Eric Mejía. Bueno, buenas tardes, hermanos. Bueno, lo primero que hablamos fue de que si nuestra conducta es la misma
cuando estamos en la iglesia, o digamos frente a los hermanos, y fuera de ella, o sea, en la iglesia y fuera de ella. Llegamos a la conclusión de que nuestra conducta pues debe ser la misma, porque es que no se trata, digamos, de un local, de un lugar o de una situación específica, sino que en todo momento estamos delante de la presencia del Señor. Ahora, con respecto a la pregunta que ¿es mi comportamiento acorde a la vida nueva que Cristo me dio? Primero, nuestro comportamiento debe ser el mismo en todo lugar y en todo momento. Y segundo, pues analizábamos de que Dios nos hizo nuevas criaturas y ha transformado muchas cosas en nuestras vidas, pero es un proceso y sigue trabajando todavía, como veíamos en la enseñanza en el versículo 17 del capítulo 3 de segunda a Timoteo, que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito. Entonces, es como algo constante, un proceso constante, y tengo que poner también de mi parte, porque allí es a donde Dios me quiere llevar. Entonces, hablábamos de esas pequeñas cosas que aparentemente no eran como que tan graves, pero que sí impedían ese proceso. Por ejemplo, el no darle el primer lugar a Dios en cosas tan pequeñas como que, bueno, me levanté tarde, me levanto afanada, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer tal cosa, oré, leí la Biblia. En cosas como esas, darle el primer lugar a Dios, o incluso en cosas como aprovechar bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedico yo a otras cosas como ver televisión? Lo cual no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero como ver televisión, jugar o cosas así, ¿y cuánto tiempo le dedico al Señor? O hablar de su palabra. Entonces, esa transformación continua de mi comportamiento para llegar a ser ese varón perfecto que habla ahí en 2 de Timoteo, no debe ser impedido por esas cosas que también debo transformar, y tenemos cosas en nuestro corazón que muchas veces no queremos dejar de un lado, pero debemos dejar que Dios se encargue de ellas. Bueno, listo, muchas gracias. El pitico que estaban sonando era por el tiempo, y eran de los 2 minutos. Disculpen que cerré aquí la ventanita. Sigue el grupo, sin mal no estoy, del hermano Teddy. No alcanzamos a definir cuál de los jóvenes iba a compartir lo que concluimos allí en el grupo. Entonces, de acuerdo a lo que ellos dijeron, yo voy a transmitir lo que entendimos y manejamos allí. Bueno, lo que sí está claro es que al ser anexados a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, ya nuestra vida no debe ser igual a la anterior, porque debe ser acorde a lo que ahora somos, una nueva criatura, engendrados de Dios, no de carne ni de sangre ni por voluntad de varón, como dice en Juan capítulo 1, versículo 13. Bueno, entonces lo que hicimos allí fue que un joven, mirando el versículo de 1 de Corintios, como le habla a la iglesia de que estaban muy permisivos en cuanto al pecado que había allí, entonces un joven transmitió cosas, ideas con referencia a alguien en medio nuestro que puede afectar al cuerpo, hablando de cosas indebidas, cosas mal hechas que pueden dañar la comunión, y el pecado puede afectar la iglesia. Y otro joven del grupo lo miró de otra manera, pensando en cosas que hay en nuestra vida que son, digamos, que no son convenientes, y cosas en nuestra vida que son un pecado, y que entonces esas pequeñas cosas van afectando nuestra vida y leudando nuestra masa, y entonces ya nos comportamos como lo que somos ahora, nueva masa, como dice la palabra. Entonces, el asunto es que es que todas estas cosas deben ser sacadas
de nuestra vida, para que entonces, como dice el contexto de Corintios, Cristo murió por la necesidad de salvación que teníamos, pero el propósito es que vivamos para Él, por el que murió y resucitó por nosotros. El grupo de nuestro hermano Jorge Efraín. Y buenas tardes. Me correspondió con 4 jóvenes, aunque faltó el último, Jimmy, aportar. Pero dimos primeramente la necesidad de reconocer que pertenecemos a una iglesia viviente, a la iglesia del Dios viviente, que no es nada que esté fuera de los parámetros de Dios. Tenemos una posición, también tenemos acciones que cumplir. Y dentro de ellos se compartía de que sí, hay necesidades de reconocer que hay amistades que necesitamos cambiar, amistades que no nos pueden llevar a nada bueno, al contrario, nos pueden llevar a tener una vida fuera de la santidad de Dios. También hay cosas tan pequeñas que debemos cambiar, como el mal genio, el reflexionar en medio de las pruebas, no reaccionar con enojo, el pedir perdón, el ser obedientes. Eso nos ayuda a tener una vida que agrada a Dios, ya que pertenecemos a un pueblo en la cual cada uno tenemos una función. Es bueno tener hermanos de Barranquilla, Guacamayal, de allá de Tuluá, y en todas partes todos tenemos una función, la cual podemos compartir y animarnos unos a otros y ser edificados en esa iglesia a la cual pertenecemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el último grupo, el de nuestro hermano José Meneses. El grupo logramos socializar los dos pasajes, y primeramente en Timoteo nos dice que estas cosas los escribo a ustedes, a vosotros, para que sepamos cómo dirigirnos, cómo actuar, cómo caminar en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Y aquí en 1 Corintios, entonces nos dice que así como, teniendo toda la masa, así haya un poquito de levadura fermentada, automáticamente daña toda la masa. Entonces, así, de la misma manera, el pecado personal, el pecado de la persona afecta a toda la iglesia. Entonces, por eso debemos, muchas veces decimos, bueno, no, yo estoy en pecado y listo, es mi problema, pero no, afecta también a toda la congregación. Directamente afecta a toda la congregación. Entonces, nosotros lo dirigimos hacia la iglesia en general, pero también, bueno, se le puede dar una interpretación personal. Nosotros quisimos darle una interpretación general hacia la iglesia, notando que realmente el pecado individual sí afecta directamente a la congregación. Así como en la masa, habiendo un poquito de levadura fermentada, daña toda la masa, así de la misma manera. Entonces, el pecado individual afecta directamente a la iglesia. Eso fue básicamente lo que nosotros logramos concluir, logramos socializar. Y muchas gracias. Quedamos con nuestro hermano Lucho. Gracias, hermanos, porque por lo menos se cumplió el propósito de poder escuchar a los jóvenes, escuchar sus inquietudes. En realidad, el deseo de todos nosotros, los que estamos trabajando, es, como les decía en el compartir, es ser parte de sus vidas. El Señor nos manda a vivir en santidad. Él es santo. Su justicia es muy fuerte, dura. Si aquí hay algún joven que aún no ha creído en el Señor, nosotros los que hemos creído lo recomendamos que lo busque, que busque al Señor. Porque escuchaba a un predicador: en 100 años, ¿en dónde estaremos? Seguramente, incluso de los que están aquí que dicen haber creído en el Señor, de pronto no han realmente creído en el Señor como es, para que tomen acciones en sus vidas. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son nuestros frutos, queridos jóvenes? Recuerden que
el hecho de asistir a una congregación no les salva, ni que mi papá haya sido cristiano, eso no nos salva. Es una relación directa y personal con el Señor. Y la invitación es a vivir en santidad y a dar frutos que realmente honran a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos estar jugando con, es que sí, a mí me gusta esto, pero prefiero escuchar la música de allí o vestirme como viste el mundo porque son más bonitos. No, debemos ser diferentes en todo, hermanos. Realmente el cambio que el Señor hace en nuestras vidas es total. Nuevas criaturas somos, hermanos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que queremos, con la ayuda del Señor, con la ayuda de estos amados hermanos que hoy los pudieron reunir un ratito. Seguramente algunos alcanzaron a tener alguna medio relación. Trataremos que en la segunda prueba tener más tiempo de reunión en grupos y poder trabajar un poquito más, mirar otras cosas más. Ese es nuestro deseo, queridos jóvenes. Jovencitas, ustedes tienen hermanas que están dispuestas a escucharlas, a llamarlas, a animarlas, a apoyarlas. Igual como les decía, Pablo, estando ya casi, ya le faltaban días para que lo iban a sacrificar, pero aún estaba ahí pendiente, cuidándolos a sus amados discípulos. Y quisiéramos nosotros cuidarles a ustedes, ayudarles a ustedes, que se fortalezcan, que sean hombres y mujeres aguerridos y dispuestos para el Señor, viviendo y entendiendo lo que es la santidad, no más al pecado. Y si hay algo que hay que arreglar, ya es la hora. No esperemos más. No esperemos que el Señor nos llame y ya es demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Y es la invitación que hacemos. Termino con el 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Un día seremos juzgados. Y de todo lo que nosotros hayamos hecho, tendremos que dar cuenta. De todo. De pronto algunos recibirán recompensa. Los que hemos creído, otros recibirán pérdida. Pero los que no han creído, el castigo eterno, al infierno. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, no en lo que yo creo, no en lo que me gusta, no lo que yo pienso, no, lo que la palabra de Dios me ha enseñado. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, la doctrina que sana, que limpia, que perdona, que purifica. Esa es la sana doctrina, la que transformó mi vida, la que hizo de mí una nueva criatura. La doctrina, así que dice, sino que teniendo comenzado de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es que es mejor aquello, es que es mejor lo otro. No. Pero tú, querido joven, querido hermano, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Quisiera invitar a nuestro querido hermano Julián que nos deje en una oración y si hay otro hermano más que quiera orar, también me gustaría que lo hiciera. Adelante, hermano Julián. Padre amado, gracias te damos por esta tarde maravillosa. Gracias por tu Hijo amado. Él tuvo una vida de joven y el perfecto ejemplo para nosotros. ¿Quién como Él? Único sobre todos. Pero como dice tu misma palabra, Él aprendió la obediencia y fue necesario
el vivir la necesidad nuestra. Tuvo hambre, sufrió, Señor, del frío, del rechazo, de tantas cosas que nosotros los humanos vivimos. Y Padre, gracias porque Él es nuestro sumo sacerdote ahora que intercede por nosotros, porque Él nos ha llevado por todos sus sufrimientos para presentarnos justos y sin mancha delante de Él. Pero también nos ha entregado tu herramienta de tu palabra, de tu espíritu. Y queremos rogar por estos jóvenes que están acá, por los creyentes, que podamos, Señor, apreciar el carácter de tu Hijo amado y podemos ver también a otros hombres que como nosotros, pecadores, por el poder de tu Espíritu Santo pudieron dar ejemplo. Padre, por las personas jóvenes que no te conocen y que no han recibido a Cristo, pedimos por su salvación. Amén. Que este retiro virtual que se ha tenido sea de gran bendición y que tu palabra quede en el corazón como semilla para morir y dar mucho fruto. Continuamos en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero que todo, bueno, gracias a Dios por permitir este tiempo donde nos pudimos reunir todos. También gracias a todos los hermanos que pusieron de parte de su tiempo para estar con ustedes jóvenes, y ustedes jóvenes también gracias por estar con nosotros, porque esto no lo hacemos para nosotros mismos, sino lo hacemos para el Señor. La invitación, así como la hacía el hermano Teddy y el hermano Alex, en el link le vamos a convocar la próxima fecha. La idea es que invitemos a más amigos, creyentes, no creyentes, que hayamos un número grande de jóvenes para que la palabra de nuestro Señor siga siendo expuesta en todos los rincones, de todas las asambleas de nosotros. Gracias a todos, y vamos a hacer lo que dice el hermano Luis para la próxima, más tiempo, para que haya más tiempo de interactuar entre todos. Hermano Willy, si tiene algo que agregar. No, hermano, contento de haber podido tener esta reunión y contento de la palabra que se trajo hoy, hermano. Eric, tú hacías una pregunta de quién había sido la primera niña que se había conectado. Exactamente, quería preguntar quién fue. No, la niña con que yo hablé, estaba conectada, sí, Daniela García. Daniela García. Daniela García se conectó un poquito antes de las 2:30, que ya estábamos nosotros conectados, y Daniela entró a la reunión. Daniela, activa tu micrófono y te escuchamos. Hola, soy invitada de la iglesia Emmaús Prado. Ok, Daniela, entonces en el interno deja tu dirección o la dirección de quien te invitó, que esta preciosa gorra personalizada te llegará a tu casa. Bien, bien, un premio por la puntualidad, Daniela. Gracias. Te llevo la gorra a Nadine a tu casa y Daniela pasa por ella. Ok, esta es una idea que hace rato yo tenía de premiar la puntualidad y premiar la fidelidad de cada uno de los jóvenes. Y me alegra que haya sido Daniela, que aunque no ha estado con nosotros presencialmente, ha estado acompañándonos pues ya virtualmente. Entonces, Daniela, pues por tu fidelidad en la virtualidad, se te da un premio físico a tu asistencia por estar ahí siempre. Muchas presente. gracias, hermano. Esta gorra iba a ir para la primera persona que se inscribió para el piloto, pero esa persona se inscribió y no estuvo, no se cambió de destino.